Típicamente los retos que enfrentamos están en una de tres posiciones y dependiendo de la etapa en la que yo capture esa situación, pues será diferente lo que yo debo hacer. La primera etapa es una que denominamos etapa productiva. Es una etapa en la cual tenemos suficiente tiempo para actuar, podemos actuar de manera cómoda y todas las acciones que haga van a tener un altísimo impacto en el control de ese reto, en el control de esa situación. Por eso se denomina productiva, porque cada cosita que yo haga produce un gran efecto. Y eso típicamente es una etapa en la cual actuamos sin estrés, sin problemas, sin mayor preocupación, porque tenemos el espectro suficientemente amplio como para poder reflexionar y tomar decisiones adecuadas. Pero si no tomamos la situación en esa etapa productiva, esta sigue avanzando y pasa a una etapa que denominamos etapa reactiva. En esta etapa ya tenemos menos margen de maniobra, tenemos que reaccionar a esta situación porque ya comienza a irse a otro nivel de profundidad, a otro nivel de gravedad y entonces demanda de nosotros una actuación mucho más rápida. Pero claramente, como su nombre lo dice, al ser reactiva es una situación donde ya tengo mucho menos marco de análisis y de planeación y debo reaccionar al control de esa situación. Si aún así no detectamos a tiempo la situación o no hacemos nada en las dos etapas anteriores, ese problema va a ir migrando a lo que denominamos etapa de crisis. En una etapa de crisis, ahí sí ya es el peor escenario, es donde me toca actuar sí o sí sobre la marcha, sin contar con toda la información que necesito, sin tener toda la certidumbre, voy a tenerme que mover en espacios en donde no tengo todas las respuestas y tengo que tomar decisiones, no me puedo quedar quieto, pero ya me entienden que claramente es la etapa más estresante, más difícil y por lo tanto es la etapa donde no quiero estar. Tres etapas: etapa productiva, etapa reactiva, etapa de crisis. Un líder tiene que aprender a desarrollar la capacidad de capturar en su conciencia y en su radar los retos en etapas productivas, máximo en etapas reactivas, porque cuando nos vamos a una etapa de crisis, como nos está pasando ahorita en el mundo, pues ya saben cómo es moverse en esos escenarios y realmente no son los más efectivos, el número de errores aumenta, el número de desviaciones aumenta, y siempre tenemos una carga emocional adicional en el equipo y en nosotros mismos que nos desgasta muchísimo más. Entonces, el mensaje de esta cápsula es: reconozca en este momento, en todos los retos que está enfrentando, en qué etapa se encuentran. ¿Cuáles están en etapa de crisis? Y necesita sí o sí tomar decisiones bajo un ambiente de incertidumbre, con altas probabilidades de error, de equivocarse y por lo tanto una necesidad muy amplia de tener que recalcular las acciones muy frecuentemente. Pero es una etapa de altísimo costo emocional, es una etapa de alto desgaste para todos los integrantes y para usted como líder. ¿Cuáles están en etapa reactiva? Están en ese último umbral en donde antes de transformarse en una crisis todavía tiene alguna margen de maniobra, pero debe actuar rápidamente para controlar los efectos. ¿Y cuántos de los retos están todavía en una etapa productiva en donde usted puede darse el lujo de evaluar escenarios, planear con calma y actuar desde una manera mucho más coordinada entre los deseos y las soluciones, entre las metas y los sueños? Un buen líder aprende a identificar por disciplina diaria los retos en etapas productivas. Esa es la tarea que nos queda: analizar los retos que tenemos, en qué etapa están y comenzar a actuar sobre ellos, ojalá en la etapa productiva. Muchas gracias por haberse conectado a esta cápsula desde el jardín. Un abrazo para todos y nos vemos mañana en otra cápsula desde el jardín. Un abrazo.